estamos de regreso. Vamos de inmediato a conversar con Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política del Mostrador. ¿Cómo estás, Juan Diego? Como siempre, qué gusto de tenerte como todos los viernes. Muy bien, Mirna, aquí estamos. La verdad que anoche hasta muy tarde viendo todo lo que ocurrió, Uh, el gran evento político que es la salida, ¿no? claro. La remoción de Isabel Allende del Senado, luego del fallo que hay que aclarar, todavía no lo conocemos el fallo, está en No redacción. saben. Exacto. Sin embargo, fue tan demoledor el resultado, o sea, 8-2, es decir, 8 ministros del Tribunal Constitucional votaron en contra, o sea, votaron a favor más bien de la salida de Isabel Allende del Senado después de una larga trayectoria como diputada, como senadora. Es decir, imagínense que este año terminaba su carrera política porque ya no se podía reelegir como senadora. Entonces, Sí, yo no creo que exista una peor manera de abandonar la carrera política terrible. que este contexto, ¿no? Este contexto. Ujú. Y ahí hay varias cosas, fíjate, que son interesantes y que yo creo eh, hay que observar, mirar cómo evoluciona. Primero, bueno, obviamente aquí empieza una casa de brujas, ya empezó. Ayer, por ejemplo, el diputado Melo le echaba la culpa al Frente Amplio, Gastón Saavedra hacía lo mismo, dos parlamentarios del Partido Socialista. Y esta casa de brujas, ¿cuál es el objetivo? Principalmente es que identificar culpables. Y en este contexto, anoche Fede hablaba con un dirigente del Frente Amplio que era bastante optimista, me llamó la atención, respecto a quién le culpa, que obviamente aquí van a haber embates, van a haber críticas, van a haber ataques al Frente Amplio, pero que no podían, que esos ataques no iban a llegar al presidente. Pues no, Ah, los ataques llegaron al presidente, están ahí, lo estamos viendo hoy día en la prensa, en todas partes, y... y no solamente al presidente, sino también empieza también a hacerse un dibujo, como, no sé, a mostrarse un gráfico de la cantidad de gente de Frente Amplio involucrada en todo esto. Sin ir más lejos, Nancy Yáñez y Daniela Mansi son dos ministras del Tribunal Constitucional que votaron por la salida de Isabel Allende del Senado. Eso es realmente, bueno, y en eso el diputado Melo las acusa directamente como dos frenteamplistas que están dentro del Tribunal Constitucional, que deberían de haber votado en contra de la salida de Isabel Allende del Senado. Pero también ahí sigue, ¿no? Sigue bajando, se le responsabiliza al presidente principalmente. ¿Por qué? Porque él fue el de la idea de comprar esta casa. Y en este contexto yo creo que no existe gobierno, y en eso el Partido Socialista ya de alguna manera reveló su estrategia de ataque. No existe gobierno que haya perjudicado más a la figura de Salvador Allende que el gobierno de Gabriel Boric. No olvidemos que la imagen de Isabel Allende, de Salvador Allende estuvo presente en la campaña del Frente Amplio, estuvo presente en la campaña presidencial del progresismo a la presidencia cuando Boric era candidato a presidente, y tenía como gran evento lo que había sido la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 73. Conmemoración que fue, por decirlo menos, bastante poco recordada, acordémonos que fue un evento que hubo finalmente, después de mucho decir, de mucha parafernalia respecto a lo que se iba a hacer para esta conmemoración número 50, terminó en un evento bastante deslavado, ¿no? Al frente de la Moneda, en donde llegaron algunos mandatarios extranjeros, fue hasta el último momento no se sabía quién venía, no hubo todo el pliegue que se pensó, había, por ejemplo, se canceló un gran evento que iba a hacerse en la Alameda. A lo que voy, que como te decía, fue un evento bastante deslavado en términos de lo que las expectativas que se habían realizado. Entonces, en ese contexto, en donde vemos que los 50 años era uno de los elementos que iban a marcar la agenda política de este gobierno, estaba bastante al debe el gobierno de Boric. Entonces, y en ese contexto es donde aparece esta idea de comprar la casa de Salvador Allende y transformarla en un museo, en un hito, ¿no? de
de la ciudad de Santiago, un centro indudablemente de peregrinación de alguna manera de la izquierda o de la clase política entera. Se ha hecho mucho hincapié, por ejemplo, de que justamente muchas visitas internacionales han tratado de conocer esta casa. Bueno, en ese contexto es que la presidencia, el presidente Boric, insta esta idea de que se podría transformar esto en museo. Resultado, bueno, vemos no solo el resultado, solamente dos detalles. La salida abrupta de la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta del presidente Salvador Allende, y ahora la decisión del Tribunal Constitucional que deja fuera a la hija de Salvador Allende. Entonces, podríamos decir que los hitos o los dos eventos con los cuales el presidente Boric quería marcar la figura de Salvador Allende han sido realmente un fracaso muy grande. No, terrible. Y ahí, bueno, dime. No, es que quería agregarte, estoy de acuerdo contigo, una situación que, mira, voy a decir algo que a lo mejor no me voy a arrepentir, esto raya en la estupidez, o sea, 10 abogados, no sé cuántos vieron este contrato o estuvieron presentes en todo el estudio del caso y que nadie reparara en el artículo 60 de la Constitución que dice: cesará en el cargo el diputado o senador que durante el ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Eso yo no lo puedo entender, o sea, yo de verdad, ahí es donde uno dice, cada día puede ser peor, como te decía la presidenta Bachelet. Pero yo creo que efectivamente el Tribunal Constitucional y las ministras en cuestión no tenían otro camino. O sea, había sido impresentable que ellas votaran en contra de la Constitución para poner sobre la mesa una cuestión que es mucho más política, porque entonces seríamos Venezuela. Así se vota en Venezuela. Los ministros están ahí por razones políticas, votan de manera política y por lo tanto no hay Estado de Derecho y no hay ninguna, en definitiva, separación de poderes. Por lo tanto, me parece que así era la cosa, no hay nada que hacer y terrible para la senadora, por cierto. Yo no soy quien para poner en duda su honestidad, su probidad, te fijas o no, pero acá hubo una situación que lamentablemente fue mal hecha y que termina, como dices tú, de la peor manera para ella en esta larga trayectoria de familia. ¿Te parece que cambiemos de tema? Sí, no, déjame, lo último que tienes, que ahí también, fíjate, que dentro del Frente Amplio, hay en esta casa de brujas que yo señalo, ha habido como también como que se ha puesto el foco en quién es la jefa de la División Jurídica Legislativa del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, sí, ¿no? claro. Que es justamente, que es la que debería, bueno, es como Carlos Carmona fue durante el periodo previo, durante el periodo entre el gobierno de Lagos y el gobierno de Bachelet, fue la persona encargada de esto y era realmente un fiscal, era un hombre muy, muy importante para permitir que este tipo de contratos se realizaran o revisar todos los documentos que eran relevantes en términos judiciales para el gobierno. Y ella, fíjate que es compañera de Derecho de la Universidad de Chile de Gabriel Boric, llegó al puesto nombrada por Gabriel, ¿cómo se llama? Por Giorgio Jackson. Hoy día, bueno, y vamos a ver una casa de brujas, vamos a ver evidentemente un, se va a culpar, ¿no? A una cantidad de personas que, no olvidemos que ya son varios los destituidos por esto, ¿no? Ministros, asesores del segundo piso. Entonces, este caso recién está empezando y las consecuencias políticas, y ahí yo quiero pasar. Sí, pasemos ahí porque quiero preguntarte cómo ves lo que va a ocurrir en el Partido Socialista, porque se está hablando que ahora pareciera ser que ya con este golpe al corazón, en lo que dice relación con las primarias y bueno, estarían ya definiéndose, y eso es lo que te quiero preguntar, por Carolina Toá, o sea, como diciendo ya paremos el deseo, dejemos de pensar que tenemos un candidato con este tremendo golpe y definitivamente cortemos por lo sano. ¿Cómo lo ves? Mira, la candidatura de Carolina Toá no pudo tener peor semana que esta. Ayer, bueno, hablando con cercanos a ella, la verdad que no se agarraron la cabeza, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Porque vemos, hay cuatro grandes, ¿cómo se llama? O tres los principales hitos que golpean la candidatura. Primero es este desbande del Partido Socialista.
el martes, y esto estuve con Camilo Escalona, me decía, bueno, que iba a apoyar la candidatura de la presidenta del partido, actual presidenta del partido, Paulina Bodanovich. Esto como digo yo, se desbandó y en el Parlamento se empezaron a repetir las voces, Mancheri, Chicardini, bueno, varios parlamentarios, Fidel Espinosa, todos, ¿me entiendes?, a apoyar a Paulina Bodanovich. Y comienza realmente un conflicto muy grande entre el PPD y el PS. Sin embargo, ayer me decía un senador del PPD, me ¿Ya? decía que justamente que no, que el PS nunca ha pedido nada, que todavía que nunca ha pedido sentarse a solicitar. Bueno, finalmente aquí lo que hay es una gran algarabía, un gran show en donde Paulina Bodanovich, luego de ser elegida con más de un 30% de los votos, ojo, todavía no sabemos el resultado de las elecciones del PS. Ese es un dato al margen que a mí me llama mucho la atención. Vamos a cumplir 3 semanas desde el momento del 15 de marzo pasado, que se efectuaron estas elecciones y todavía no sabemos el resultado. Y es en ese contexto que todavía no sabemos el resultado, que Claro. no se ha producido el comité central, no se establece la mesa, que estamos hablando de Paulina Bodanovich como candidata presidencial. Mm. Eh, Esto la verdad que ha dejado a Carolina Toá bastante debilitada y en ese contexto yo creo que ha sido bastante mala para Carolina Toá. Pero además, y en esto levanta al Partido Socialista como un actor político muy importante, en donde el tema de Allende, de Isabel Allende, le va a exigir, va a ponerlos en una situación donde le exigen, va a exigir más cosas, ¿no? Entonces, Ya. la verdad que no hay podríamos decir que los primeros días de la semana fueron muy malos para ella, como te Ya. decía, por esta candidatura de Paulina Bodanovich, por el desbande socialista en el Parlamento, por la cantidad de declaraciones, pero también por esa idea de que en el corazón socialista no había calado de alguna manera la candidatura de Carolina Toá, entonces que la verdad que había que apoyar un candidato propio. Y todo esto, bueno, además revestido de esta idea, ¿no?, de que esto es una manera de negociar. Bueno, mira, la verdad que Carolina Toá por el lado del Partido Socialista no tuvo mucha suerte. ¿Qué pasa además? Surge la candidatura al Frente Amplio, eh, que es, luego de 2 semanas, se habla de la necesidad de un candidato del Frente Amplio y el diputado Winter ayer es ungido como precandidato presidencial del Frente Amplio. Simultáneamente, todo esto es muy paradójico, porque simultáneamente a saberse lo de Isabel Allende, con lo cual Carolina Toá tiene un nuevo contrincante. ¿Qué pasa ahí? Y es interesante que el Frente Amplio empieza a configurar el eje que es el Frente Amplio del PC, el Partido Comunista, ¿no? Que es un eje que se había mantenido, ¿me entiendes?, en la sombra, no en la sombra, pero vamos a decir que de manera tácita en la escena política, y que no, pero que ahora se configura y logra tener fuerza en torno a esta idea de que el Frente Amplio va con el PC. Tenemos el candidato 20, pero no solo eso, sino que además se consolida la idea de la ministra del Trabajo, una mujer que indudablemente ha logrado calar en términos de la opinión pública por los logros de su ministerio. Ya tenemos la reforma de pensiones, tenemos la reducción del horario de, ¿cómo se llama?, la jornada de trabajo, tenemos el sueldo mínimo, y, eh, y logra ya despejado el camino dentro del PC con la salida de Neil Howe, que está con medidas cautelares que le impiden la movilidad, como dijo el presidente del Partido Comunista, logra instalarse como una candidata del PC. Entonces lo que vimos ahí, tenemos entonces Paulina Bodanovich candidata, tenemos el diputado Vinter también candidato, y Janet Jara con mucha fuerza como la nueva Bachelet de este sector. Es decir, bueno, y para poner ya lo último, es Meo, Miguel Enrique, Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami, Marco claro. Enrique Ominami, perdón, empieza también como factible candidato y empieza a Ya. salir en redes sociales, en entrevistas. Entonces, todo este escenario hace que Sí. Toa hoy día, la verdad que, y más con lo de Isabel Allende ayer, esté bastante debilitada como candidatura. La pregunta es qué va a pasar con ella, ¿no? Pero depende, pues si lo de Isabel Allende a ella la puede fortalecer porque obliga al Partido Socialista a definirse por ella. O sea, ahí hay que ver qué va a pasar. Pero sí te Pero es que lo que concedo, pasa es que también le va a subir el tono y va a subir las exigencias del Partido Socialista hacia Carolina Toá. No olvidemos que el Partido Socialista de alguna manera ninguneado lo que es el Partido por la Democracia. sí, eh,
Ya, Entonces, pero, ese elemento va a ser bastante claro, complejo, pero 2 semanas claves yo te en la candidatura de concedo, Carolina Toa. yo te concedo que para una primaria efectivamente puede resultar una amenaza, riesgo, no sé cómo llamarlo. Bueno, de todas maneras, Janet Jara, por las características de Janet Jara, por sus habilidades blandas, en fin, y en este caso ahora Gonzalo Vinter. Pero definamos, el PC tiene que decidir cuándo, en estos días ya, se Sí, supone que ya ahí está. se juntan las dos comisiones, el Comité Central del Partido Socialista y del Partido Comunista. No van a ser este fin de semana, se No, posterga. ya. Lo que de alguna manera también te habla del proceso de negociaciones, ¿no? El 30, el 29, si no me equivoco, de este mes, se tiene que, se inscriben las candidaturas para las primarias. Entonces, vamos a tener, la próxima semana va a ser semana de definiciones porque ahí el Comité Central del Partido Comunista, el Comité Central del Partido Socialista van a definir qué van a hacer ellos. En este contexto, yo creo que desde anoche, desde conocida la información de Isabel Allende, yo creo que está todavía, como se dice muy cursimente, se está muy líquido el ambiente, ¿me entienden? En términos de lo que va a ocurrir. Pero esta semana es muy relevante y en ese contexto, yo creo que hay que estar muy ojo y en eso, en Más Política de esta semana, lo desarrollamos en detalle, porque es bien interesante el análisis que hace el Partido Comunista respecto a la posibilidad de Janet Jara presidente. El Ya. gran temor, y en este sentido, tanto el Partido Socialista como los comunistas saben que una primaria Carolina Toa Janet Jara podría ganar a Janet Jara, ¿no? Y Sí, es que eso te digo. eso es muy complejo. Y en esta semana, mi apuesta, y por lo que he de alguna manera conversado con líderes, eso está en veremos. Janet Jara, la candidatura de Janet Jara, yo pensé que estaba completamente lanzada. Hay sectores dentro del Partido Comunista, muchos de ellos ministros de este gobierno, que la apoyan y la impulsan. Claro. Pero hay un análisis estratégico que hace el Partido Comunista interesante sobre la conveniencia de que Yanel Jara sea la candidata Mm. del partido y decida. Y en ese contexto, yo creo que no me sorprendería de que el Partido Comunista opte finalmente por apoyar la candidatura de Winter y Ya. sería un gesto interesante del Partido Comunista y que realmente empezaría a ordenar, ¿no? Este ajedrez político que estamos viviendo y que, insisto, esta semana será clave para vislumbrar la factibilidad y el camino que tiene Carolina Toa en los próximos meses. No olvidemos que aquí hay un punto importante. Carolina Toa es la candidata del presidente Boric. Sí, Es la claro. candidata del No lo he ministro de dicho, Interior. claro, El no lo he ministro dicho de así, Interior, pero pero exacto. y esa es una molestia que hay dentro del Partido Socialista y dentro del Frente Amplio, es la candidata del ministro de Interior, Álvaro Elizalde. Entonces, hoy día el Partido Socialista, la verdad que no mirará, tendrá elementos, si quiere un enfrentamiento con el PP, tendrá elementos para criticar, ¿no? Su candidatura. Entonces, como Ya. te insisto, esta semana es clave. Sí, Juan Diego, en honor al tiempo, vámonos a lo que pasó con el Senado. Tú hablas de la otra pelea en el Senado y además entrevistaste al senador Felipe Cast. Sí, sí, no, mira, ahí, bueno, no, Felipe Cas es impresionante, no, me llama la ¿Qué cosa? atención, ¿Qué? porque Felipe Cas fue, de alguna manera, el gran afectado por la disputa de Chile Vamos en el Senado, ¿no? Ujú. Bueno, y nada, me ratifica que él sigue muy molesto y criticó Así. duramente nuevamente a Manuel José Sandón, el que logra finalmente quedarse con la presidencia del Senado justo un último año electoral, cosa que no deja de ser muy relevante. Y él sigue muy molesto. Porque yo le pregunto, le digo, mira, bueno, da por solucionado, no doy por despejado este tema sigue pendiente, obviamente, él, perdón, se compromete con la candidatura de Matei, pero deja, fíjate, ese sabor como a resentimiento, a cuenta por cobrarse, ¿no? Que yo creo que me llamó la atención y que creo que va a ser se va a arrastrar por un tiempo dentro de Chile Vamos. Y ahí yo creo que hay un elemento importante y que es que, porque la semana, ya, me da mucha gracia, porque yo viendo el Más Política de la semana pasada, veía que todo era en torno a la derecha, a las candidaturas a las dos candidaturas de Kast y de Kaiser. Habían varias
los conflictos estaban en la derecha, ¿no? Estaba la elección del presidente del Senado, estaban estos dos candidatos externos que iban a ir a la primera vuelta, y esta semana se cambió completamente, cambiamos de vereda, ¿no? Que hoy día estamos en el problema de lo que pasa en el progresismo en la izquierda. Y ahí, fíjate, pero sin embargo hay un elemento que yo creo que va a pasar inadvertido esta semana, pero que no deja de ser muy relevante, y es que Evelyn Matei ha decidido finalmente, aceptado finalmente participar en una primaria con el ex alcalde de la Florida, ¿no? ¿Cómo se llama? Rodolfo Carter, Rodolfo Carter. Rodolfo Carter. Rodolfo Carter y con Jimena Rincón también. Sí, ellos dicen que no es tan difícil conseguir las firmas que necesita Jimena Rincón, que tiene que conseguir firmas, claro. Claro, sí. Entonces no, en ese sentido todavía estamos en stand-by con ella, pero la idea de que Rodolfo Carter participe es una novedad brutal, porque a mí, la verdad, y lo hemos dicho en varias más políticas anteriores, había una sensación que a mí me la endosaban a Evelyn Matei, pero que esta semana fue muy interesante. En el comando me decían, no, si no es Evelyn Matei la que tiene problemas con Rodolfo Carter, el problema es de los asesores. Y me recordaba una reunión que yo había olvidado, fue a principios de febrero, en donde justamente se junta Matei con Rodolfo Carter, y ella, y eso es lo que me hacen hincapié, me dicen, ella en ese momento se junta con Rodolfo Carter y no descarta la primaria, lo que sí le pide es un cambio en el tono de la discusión. Entonces, lo que yo siempre interpreté como una manera de no tomar en cuenta a Rodolfo Carter, hoy día es presentado como que Evelyn Matei nunca ha descartado la posibilidad de Rodolfo Carter. No olvidemos que la primaria es un elemento legitimador de una candidatura prepresidencial, una candidatura presidencial. En este caso, obviamente, Chile Vamos, al ir a primarias, al colocarse como candidata oficial del Chile Vamos, hay una legitimidad que le permite a ella, primero, ganar. Obviamente, durante todo un periodo de primaria, tener las portadas de los diarios, es un término, pero ¿me entiendes? Los portales, podríamos decir, van a estar concentrados en la primaria de Carolina Toda, la primaria de Evelyn Matei. Eso es un beneficio para cualquier candidato, cosa que no van a tener los 2K. Entonces, insisto, me llama la atención y creo que es una noticia que puede pasar inadvertida esta semana, pero que no deja de ser relevante, que es Chile Vamos podría tener primarias, Evelyn Matei empieza una campaña de primarias, y eso es muy relevante para el sector. De todas maneras, Juan Diego, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los viernes. Muchas gracias a ti, Mirna. Saludos y espero que tengas un muy buen fin de semana. Y tú también. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Te invitamos a inscribirte en el nuevo newsletter de El Mostrador, aquí Valparaíso, porque Santiago no es Chile. Las noticias con identidad propia de la región todos los lunes en tu correo. Y por supuesto el newsletter Más Política del Mostrador de Juan Diego Montalva y otros también muy importantes para nuestro medio. Me despido. Los dejo con Corea del Centro, con Fran Castillo, Rodrigo Castillo y con Iván Weissman. Y nos encontramos el lunes, como siempre, a las 8 en punto, aquí en Alpampán, por elmostrador.cl. Que tengan un muy buen fin de semana. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentó Alpampán en El Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.